Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en Cantabria en la convocatoria de julio de 2020 para el acceso a la universidad. Vamos a comenzar con el ejercicio número 1, que es un ejercicio de programación lineal, si no me equivoco. Sí, que me dice lo siguiente. Una empresa del sector alimentario lanza al mercado dos nuevas bebidas A y B compuestas de zumos de frutas combinados. La composición de cada litro de bebida es la siguiente. Bien, aquí me dan una tabla de manera que la bebida A y la bebida B. La bebida A tiene esto de zumo de piña, tiene esto de mango y de papaya no tiene nada. Y la B tiene 0,4 litros de piña y 0,6 de papaya. Bueno, el precio de venta fijado es de 1,5 euros por litro de A y de 1,75 por litros de B. Y semanalmente se cuenta con 20.000 litros de zumo de piña, con 15.000 de mango, estos son los límites de almacenamiento, 15.000 de papaya, y determinar los litros que deben producirse semanalmente de cada bebida para obtener unos ingresos semanales máximos. ¿Y a cuánto ascienden dichos ingresos? Bueno, lo primero, en los problemas de programación lineal, lo primero que vamos a definir son las variables con las que vamos a trabajar, que son X e Y, en este caso son X litros de zumo de A, y litros de zumo de B. Eso es lo primero que tenemos que, bueno, yo le llamo zumo, bebida, es igual, ¿no? Bebida A, bebida B, o refresco A, refresco B, como queráis. Esto es lo fundamental y hay que partir de aquí. Una vez que tenemos aquí, vamos a ver cuáles son las restricciones del problema. Las restricciones del problema son que solamente disponemos de 20.000 litros de zumo de piña y resulta que de zumo de piña el refresco A tiene 0,5 por litro de zumo de piña. Entonces será, como hay X litros de bebida, pues será 0,5 por X más y 0,4, que es lo que tiene el de B por Y. Esto es de zumo de piña. De zumo de piña es la cantidad que vamos a utilizar. Y tiene que ser menor o igual que 20.000 litros, que son los litros de zumo de piña que tenemos, de los que disponemos. El mismo argumento con el zumo de mango, es decir, el zumo de mango para la bebida A son 0,5 por litro, es decir, 0,5 X también. Y no tenemos ningún litro de B, entonces sería 0,5 X. Bien, ya voy dibujando la recta correspondiente, aquí sería 0,5 X más 0,4 Y igual a 20.000. Esta sería la recta que me determina la primera restricción. Y la región del plano hacia donde están las soluciones de esta restricción son los que están por debajo de la recta verde, por la izquierda, así como queráis verlo, porque el 0,0, por ejemplo, cumple esa restricción. 0,0 es menor o igual que 20.000, ¿no? Entonces es la zona que está, la zona del plano que está por debajo. Bien, vamos con lo que decía, la siguiente, mango, para el zumo de mango. Para el zumo de mango son 0,5x, tienen que ser menor o igual que ¿cuánto zumo de mango tengo? 15.000, pues que 15.000, 0,5 menor o igual que 15.000. ¿De acuerdo? Entonces, si despejo de aquí x es igual a 15.000 entre 0,5, que es 30.000. Es decir, aquí sería x menor o igual que 30.000. Aquí tengo la recta x igual a 30.000. ¿Por qué x igual a 30.000? Porque, repito, el 0,5 pasa dividiendo y quedaría x menor o igual que 30.000. Esto después lo podemos simplificar, estas restricciones, ¿eh? Y con el zumo de papaya, tengo 0,4 X, perdón, tengo para A zumo de papaya, para A no tengo nada, y para la B tengo 0,6, tengo 0,6, entonces sería 0,6 y menor o igual que 15.000 también, que es el zumo de papaya que tengo, 0,6 y menor o igual que 15.000. Paso dividiendo el 0,6 entre 15.000 y me queda la recta. Aquí está la recta Y entre 2.000, 3.000, 2.500. Perdón, 20.500, 25.000, entre 20.000 y 30.000, 25.000. Queda esto, 25.000. A ver, vamos, y por supuesto, X e Y mayor o igual que 0. Porque tienen que ser valores positivos, o no valores no negativos, ¿no? No tiene sentido. Esto lo podemos, aquí está ya simplificado. Aquí lo que hago en la primera restricción la multiplico por 10 para no trabajar con decimales. Y me queda 5x más 4y igual, perdón, menor o igual que 200.000. Aquí multiplico por 10 también, pero al multiplicar por 10 paso el 5 dividiendo y me queda 30.000. Aquí pasaría el 0,6 dividiendo a 15.000 y me quedan 25.000.
y aquí me queda x mayor igual que 0 y mayor igual que 0. Estas son las auténticas restricciones simplificadas y como quedarían mejor. Y estas son las restricciones, bueno, tal y como están extraídas de la tabla. Bueno, pues una vez que tengo esto, ahora voy a ver cuál es la región de soluciones factibles. La región, como decía, la verde es hacia abajo, la zona de hacia abajo. El x mayor o igual que 0 me limitan las soluciones al primer cuadrante, es decir, a la derecha del eje de las x y por encima del eje de las y. La restricción x menor o igual que 30.000, pues menor o igual que 30.000 es a la izquierda de la recta azul. Entonces ya voy teniendo esta zona de aquí, debajo de la verde y a la izquierda de la recta azul. La y menor o igual que 2.500 por debajo de la recta roja, pues ya lo tengo mucho más ceñido. Ya tengo mi región factible, que sería esta especie de pentágono irregular que aparece aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Este pentágono con estos 5 lados. Este pentágono irregular con 5 lados. Bueno, pues es la región factible. Entonces puede aparecerme, aquí la tengo, la región factible. Y lo que sé que la solución, que es maximizar la función objetivo, que en este caso es la función ingresos, que es 1,5x más 1,75 por y. Aquí lo dice, el precio de venta fijado es de 1,5 euros por litro de A, y como tenemos X litros de A será 1,5 por X, y de 1,75 euros por litro de B, como tenemos Y litros de B, son 1,75 por Y. Esa es la función objetivo. Sé que los puntos están en los vértices, la solución va a estar en los vértices de la región factible, así que tengo que calcular, en primer lugar, los vértices. Voy a calcular el vértice, empieza por C. C es la intersección de la recta x igual a 0 con la recta y igual a 25.000, entonces es obvio que el punto es el 0, 25.000. D es la intersección de la recta y igual a 25.000 y la recta verde, que era la 5x más 4y igual a 200.000. Tanto D igual, y que una vez resuelto este sistema me da este punto. Aquí ya no me paro a resolver estos sistemas, son sistemas que se hacen por sustitución muy fácilmente. E es la intersección de 5x más 4y igual a 200.000 con x igual a 30.000. Entonces x ya lo tengo y despejo y sustituyendo x aquí por 30.000, obteniendo el punto 30.000, 12.500. F está en el eje de las x en 30.000 y el eje de las y es 0, está claro que es el 30.000 0. F es el 30.000 0. Y G es el 0, 0, y el G, pero G no tiene ningún interés porque no voy a producir 0, 0, porque eso no me va a producir ningún beneficio. Es decir, que G ya no le calculo. Si queréis poner G 0, 0, pero no, es una solución trivial que obviamente no va a ser la solución final del ejercicio. Bueno, pues entonces ahora, una vez que ya tengo calculado los vértices de la región factible, voy a sustituir en la función objetivo. Y la función objetivo, aquí la tengo, es la función ingresos, que es 1,5x más 1,75y, como dije antes. Y lo único que tengo es que sustituir los puntos C, D, E y F en la función y, evaluarlos en esa función y ver qué ingresos me producen cada uno de esos resultados. Entonces, para C, si sustituyo x por 0 e y por 25.000, aquí en la función objetivo, voy a obtener 43.750, que serían euros de ingresos. Para D voy a obtener 73.750. Para E voy a obtener 66.875, y para F voy a obtener 45.000. Esto, repito, es sustituyendo la x y la y de cada uno de esos puntos en la expresión de la función objetivo, 1,5x más 1,75y. Bueno, pues entonces, ¿dónde obtengo los mayores beneficios? Los mayores beneficios, si no me equivoco, los obtengo cuando obtengo los 73.750 euros, que se corresponden al punto D. Es decir, que tengo que el punto D es x 20.000 e y 25.000. Eso quiere decir que para obtener que es lo que me pregunta, para obtener los ingresos semanales máximos, tengo que hacer o vender 20.000 litros del zumo o de la bebida A y 25.000 litros de la bebida B. ¿Y a cuánto ascienden dichos ingresos? A 73.750. Puedo remarcar, aquí tengo la solución y aquí tengo la solución en x, el valor de x y el valor de y de mi problema. Bueno, pasamos al ejercicio siguiente. Este ejercicio es un ejercicio de sistema de ecuaciones. Una tienda de electrodomésticos ha vendido 750 televisores de 3 modelos diferentes, A, B y C. Los ingresos totales han sido de tanto, el precio de venta de cada modelo es tanto,
y el del modelo B es 20% más barato que A, y el de C tal. Bueno, a ver, ¿qué me pide? Me pide plantear un sistema de ecuaciones que permita calcular cuántas unidades se han vendido de cada modelo. Entonces eso es lo primero que tengo que saber. ¿Qué me piden? Una vez que sé lo que me piden, es llamarle X, Y y Z a lo que me piden. Entonces sería X, un número de modelos vendidos del tipo A, número de televisores del tipo A, y número de televisores del tipo B, y Z, número de televisores de la marca o del tipo C. Una vez que ya tengo, ahora vuelvo a leer el problema y voy planteando las ecuaciones. Ha vendido 750 televisores, entonces está claro que X más Y más Z tiene que ser igual a 750. Eso es lo primero. Dice, los ingresos totales obtenidos han sido de 230.400. ¿Y cómo se obtienen los ingresos? Pues a ver, si el precio del modelo de A son de 320 euros, quiere decir que los X televisores me han producido unos ingresos de 320 por X. Los del modelo B me han producido un 20% más barato, es decir, 320 menos el 20% de 320. Sería para I, y para C sería 300 más caro que A. Lo que me dé A más un 10%. Entonces vamos a ver cómo lo expreso. Esto aquí lo tengo. Para X 320 euros. Entonces ingresos 320 por X. Y ahora me dice que el precio del modelo B es un 20% más barato que A. Más barato que A. A era de 320. Entonces es 320 menos el 20% de 320, que es 0,2 por 320. Eso para I. Este sería para el modelo B. Y el modelo C me dice que es un 10% más caro que A. Es decir, si es más caro que A, un 1%, al 1 de 320, 320 por 1 son 320 más el 1% de 320. Aquí le tengo que sumar porque es más caro. Aquí se lo restaba porque era más barato el 20%, aquí le sumo 0,1 por ser más caro. Y esto por Z, por los televisores, el número de televisores que se venden que son Z. Eso tiene que dar 230.400. Y me falta una ecuación. Y la ecuación que me falta es lo que me dice aquí, que dice, además de A y C se han vendido en total el doble de unidades que B. Es decir, que X más Z es igual al doble de Y, es igual a 2Y. X más Z igual a 2Y. Una vez que ya tengo estas tres ecuaciones, ahora lo que hago es arreglarlas para dejarlas ordenadas con X, con X y Z, y el término independiente a la derecha. Entonces la primera ya está ordenada. La última sería X menos 2Y, el 2Y pasa restando para el primer miembro, más Z igual a 0, a la derecha quedaría 0, y el de la izquierda hay que hacer estos paréntesis, a ver qué me queda aquí, multiplicado, hacer aquí 1 menos 0,208 por 320 para ver el coeficiente que me queda en Y, y para ver aquí lo mismo, el coeficiente que me queda en Z, y me quedaría, a ver, una vez hecho esto, hago las dos primeras, las dos sencillitas, digamos, las dejo al principio, y dejo la que tiene los coeficientes más grandes, en este caso, la dejo al final. Bien, esta se puede simplificar más, por lo que estoy viendo aquí, porque aquí son todos pares, se podría dividir entre 2 y así sucesivamente, se podría simplificar más. Y efectivamente se puede dividir todo por 32. La última ecuación, si la dividimos por 32, es el máximo común divisor de todos los coeficientes que aparecen aquí. Resulta que me da esta, 10x más 8y más 11z. Bien, conviene hacer este tipo de simplificación porque luego a la hora de resolver es mucho más cómodo de trabajar con números bajos que no con números tan grandes. Aunque el resultado final evidentemente tiene que dar lo mismo, trabajemos con las cifras que trabajemos, siempre y cuando el problema esté bien planteado. Bueno, pues una vez que ya tenemos las ecuaciones, lo que vamos a hacer es resolverlo por el método de Gauss. Aquí lo podéis resolver por el método de Cramer, es decir, por el método que os haya enseñado en clase. Yo lo voy a resolver por el método de Gauss, que es el método más generalizado en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales en las ciencias aplicadas, en las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Así que es escribir, por el método de Gauss consiste en escribir la matriz ampliada del sistema, que es decir, la matriz de los coeficientes más la columna de los términos independientes. Siempre conviene tener un 1 en el primer elemento, por eso luego el orden de las ecuaciones da igual, como los pongáis, el orden da lo mismo, pero siempre procurar tener un 1 aquí para luego manejar bien las combinaciones lineales para que sean muy fáciles de trabajar. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un 0, ahora debajo de la diagonal 1 menos 2, 11. El método de Gauss consiste en eso precisamente, hacer ceros por debajo de los elementos 1, 1, 2, 2 y 3, 3, que son estos. Es decir, hacer un 0 en el 1, en el 10 y en el 8. Para hacer un 0 en el 1 y en el 10,
pues a la segunda fila le restamos la primera. Si a la segunda fila le restamos la primera, 1 menos 1, aquí aparece un 0. Para hacer un 0 en el 10, a la tercera fila, que es donde está el 10, le restamos 10 veces la primera. 10 por 1, 10. Al restarle al 10 de aquí ya me queda un 0 también. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí voy indicando lo que hago. A la segunda fila le resto la primera para hacer un 0 aquí. Y a la tercera fila le resto 10 veces la primera, obteniendo lo siguiente. Obteniendo esto, voy a comprobarlo. 1 menos 1, 0. Menos 2 menos 1, menos 3. 1 menos 1, 0. Y 0 menos 750, menos 750. Y ahora para el 10 sería 10 menos 10, 0. 8 menos 10, menos 2. Aquí está. 11 menos 10, 1. Aquí está. Y 7200 menos 10 por 750 son 7200 menos 7500. 7200 menos 7500 son menos 300. Bien, obtengo esto. Siguiente paso, hacer un 0 aquí, donde está el menos 2. Para ello vamos a coger como referente el menos 3, pero al ser primos entre sí, menos 2 y menos 3, pues lo que vamos a hacer es, a la tercera fila, que es la que va a modificarse, porque aquí vamos a poner un 0, la multiplicamos por 3, y lo que tendríamos, menos 6 aquí. Y a la primera fila la multiplicamos por 2, y lo que tenemos, menos 6 también. Y entonces lo restamos. Menos 6, al restarse, se va, y queda un 0 aquí. Es decir, lo que voy a hacer es, la tercera fila la multiplico por 3, la segunda la multiplico por 2, y como tienen el mismo signo, la restamos. Entonces, al restarlas, me va a quedar. Fijaros lo que me queda. Sería, bueno, 3 por 0 es 0, menos 0, 0. Este 0 no, este está hecho, ya no se puede deshacer, no se puede deshacer. Y efectivamente no se deshace, porque si multiplico 3 por 0, me da 0, y si le resto el doble de 0, me da 0. Al restar, me da 0. Ahora vamos con el menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Menos 6, menos 2 por menos 3, más 6. Menos 6 más 6, 0. Vamos con este 1. 3 por 1, 3. 3 menos 2 por 0, es 3, 3. Y 3 por menos 300, menos 900. Menos 900 más 2 por esto es 1500. Entonces es menos 900 más 1500, 600. Y una vez que ya tengo los 3 ceros, ahora ya, ¿qué sistema equivalente obtengo aquí? Ahora sería 0 por x más 0 por y más 3 por z igual a 600. La ecuación que obtengo aquí en la tercera fila sería 3z igual a 600. Bueno, aquí me dice que analice la compatibilidad del sistema. Bueno, para analizar la compatibilidad del sistema lo tengo que hacer por el teorema de Roussel, para estudiar si el sistema es compatible determinado, indeterminado o incompatible. Para eso veo los rangos, y los rangos de una matriz son el número de filas que no tienen todos ceros. Entonces, en este caso, en la matriz principal, que está formada, olvidaros ahora de la última columna, la matriz principal tiene sus 3 filas no nulas completamente, es decir, quiere decir que por lo menos en las 3 filas hay por lo menos un elemento distinto de 0. Por tanto, el rango es 3. Para que el rango fuese 2, por ejemplo, tendría que haber una fila con todos ceros y 2 filas, en este caso, con algún elemento por lo menos no nulo. Entonces, como hay 3 filas con elementos no nulos, el rango es 3. Y la ampliada, lo mismo, hay 3 filas. Para la ampliada hay 3 filas cuyos elementos son, hay al menos algún elemento no nulo, entonces el rango también es 3. Como los rangos coinciden con el número de incógnitas, el sistema es compatible determinado, es decir, eso sería la compatibilidad del sistema por el teorema de Roussel. Solución única. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución es lo que os decía, 3z igual a 600, es la primera ecuación, de donde z es 200, y ahora vamos subiendo, ¿no? Aquí tendríamos menos 3i igual a menos 750. Si menos 3i es igual a menos 750, despejo la i, que es 250. Y vamos ahora subiendo a la siguiente ecuación, que es x más y más z. Ahora bien, y más z ya sabemos quién es. Y más z son 450, porque es 200 más 250. Entonces quedaría x más 450, que es y más z, igual a 750. Y entonces donde x es igual a 300. Hacéis la operación, x es igual a 300. Y entonces ya tengo la solución de mi problema. He vendido 300 televisores del tipo A, 250 del tipo B y 200 del tipo C. Bueno, eso sería el apartado C, que es la resolución del problema. Pasamos al siguiente ejercicio.
Este es un ejercicio de análisis, me dan una función que es un cociente de polinomios sin ningún problema, obtener sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. Bueno, como siempre, siempre que tengamos que estudiar en una función cualquier tipo de elemento, tanto sus extremos como sus intervalos de monotonía, como su concavidad o sus asíntotas, en fin, todos los elementos que forman parte de la representación gráfica de una función, lo que primero que tenemos que hacer, y esto es fundamental, es hallar su dominio, aunque no me lo pidan, porque sobre el dominio es sobre lo que vamos a trabajar siempre. Entonces, el dominio de esta función es donde el denominador no se anula, y el denominador se anula en x igual a 2. Por lo tanto, el dominio es todos los números reales salvo el 2, que es donde se anula el denominador. Una vez que he dicho esto, vamos a obtener los intervalos de monotonía. Para obtener los intervalos de monotonía hay que derivar. Entonces, vamos a ver la derivada. Es la derivada de un cociente, que es la derivada es el cociente es siempre el denominador al cuadrado, es un cociente, y el denominador al cuadrado siempre de denominador. Ya lo pongo para no olvidarme, x menos 2 al cuadrado. Y ahora sería derivada del numerador, 2x más 1, por el denominador sin derivar, que es x menos 2, menos la derivada, o el numerador sin derivar, que es x al cuadrado más x menos 2, por la derivada de x menos 2, que es 1. Entonces quedaría esto. Haciendo las operaciones en el numerador, quitando los paréntesis en el numerador, me quedaría simplificando, ya finalmente me quedaría x al cuadrado menos 4x. Y ahora vemos como el crecimiento y el decrecimiento va a venir caracterizado por el signo de la derivada. Si la derivada es positiva, la función crece; si la derivada es negativa, la función decrece. Eso lo tenemos que saber, el fundamento teórico hay que saberlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es donde la función derivada se anula, para ver dónde están los puntos de cambio de positivo a negativo. Entonces, ¿dónde la función se anula? O sea, la función derivada se anula cuando x al cuadrado menos 4x es igual a 0. Es decir, cuando x por x menos 4 es igual a 0. Esta ecuación se puede resolver factorizando, y entonces una solución es x igual a 0 y la otra solución es x igual a 4. Estos serían los dos puntos críticos que además están en el dominio. Entonces, los dos puntos críticos donde se anula la derivada me trocean el dominio en los siguientes intervalos. Empezamos desde menos infinito hasta 0. En menos infinito, 0. El siguiente intervalo sería desde 0 hasta 2. Aquí hay que tener cuidado, no es de 0 hasta 4, porque en el 2 es un punto que no está en el dominio. Por tanto, hay que quitarlo. Hay que quitarlo al no estar en el dominio, y también hay que quitarlo de los intervalos, en los intervalos de monotonía. El siguiente intervalo será desde 2 hasta 4. Y el último intervalo será desde 4 hasta más infinito. Estos son los 4 intervalos de monotonía que me han generado los dos puntos críticos en el dominio. Y ahora estudio el signo de la derivada en dichos intervalos. Entonces voy a tomar un punto de cada uno de ellos y lo sustituyo en la derivada. Por ejemplo, en menos infinito 0 tomo el menos 1, y f' de menos 1, si lo sustituyo en la derivada, observar que la derivada en el denominador es un cuadrado. Si es un cuadrado va a ser siempre positivo. Sé que olvidaros del signo del denominador porque no va a influir en el signo. Así que la derivada, el signo va a influir solamente lo que ocurre en el numerador. Y en el numerador sería derivada de menos 1, queda menos 1 al cuadrado 1, menos 4 por menos 1 más 4. 1 más 4, 5. Da positivo, así que derivada positiva. Si la derivada positiva, la función es creciente en el intervalo menos infinito, 0. En 0,2 tomo el 1, derivada en 1. La derivada en 1, ahora sustituyo 1 menos 4, menos 3 negativo. Derivada negativa, función decreciente. En el intervalo 2, 4, pues evalúo en la derivada el 3. 3 al cuadrado 9, 9 menos 4 por 3, 12, 9 menos 12, menos 3, negativo, función decreciente también. Y en 4 más infinito, pues el 5, 5 al cuadrado menos 4 por 5, 25 menos 5 son 5, 25 menos 20, perdón, son 5, positivo, función creciente. Bueno, pues ya tengo los intervalos de monotonía. Ahora lo que puedo afirmar es decir, la función crece en menos infinito 0, unión 4 más infinito, y decrece en 0, 2, unión 2, 4. El 2 lo saco, no puedo hacer de 0 a 4, no lo puedo hacer de corrido porque el 2, repito, no está en el dominio. Entonces hay que extraerlo del crecimiento, en este caso del decrecimiento. Bueno, pues ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. Bueno, los extremos relativos es donde la función va cambiando, la función donde cambia siempre que esté en el dominio, el punto de cambio. Entonces aquí del 0 hasta el 0 crece y a partir del 0 decrece. Si hasta el 0 crece va subiendo y luego decrece, baja. Entonces en el 0 hay un máximo.
En x igual a 0 hay un máximo relativo. Si quiero dar el punto completo, tendré que sustituir el 0 en la función para dar la ordenada del punto, para saber cuál es gráficamente el punto completo donde se alcanza el máximo. Y el punto es el 0, 1. Al sustituir 0 por x en la función me da menos 2 entre menos 2, que me da 1. Decreciente, decreciente, aquí no ocurre nada porque aquí no cambia, no hay ningún cambio, pero aquí sí cambia de decreciente a creciente. ¿Y dónde cambia? En 4. 4 está en el dominio, no hay problema, entonces en x igual a 4, ahora de decreciente a creciente hay un mínimo, en un mínimo relativo, y en el punto 4 ordenada 9, sería f de 4. F de 4, si lo sustituís aquí, os va a dar 9. Bueno, pues ya tengo los máximos, los mínimos y los intervalos de monotonía, que es lo que me pedía el ejercicio número 3. Pasamos al ejercicio siguiente. Aquí pongo lo que os decía antes, el crecimiento en conjunto uniendo los intervalos en donde la función crece y aquí donde decrece. Nos dan una función que es un cociente de polinomios. Sabemos que un cociente de polinomios, los puntos que no están en el dominio es donde la función es discontinua, puesto que ahí no hay imagen del punto. Así que, ¿y dónde es discontinua un cociente de polinomios? Donde se anula el denominador. Y entonces el denominador, en este caso x al cuadrado más 5x más 6, se anula en x igual a menos 2 y x igual a menos 3, que se obtienen estos dos valores resolviendo esta ecuación de segundo grado, que ya no me paro en ella porque eso son operaciones muy elementales, ¿no?, de otros cursos. Bueno, esto también se puede factorizar. Este polinomio sería x más 2 por x más 3, factorización que voy a necesitar más adelante, como vamos a comprobar. Así que la respuesta al apartado 1, que también es lo que menos se valora, es en qué puntos es discontinua. Pues en menos 2 y en menos 3. F es discontinua en menos 2 y en menos 3. Argumento: no existen f de menos 2 ni f de menos 3 porque se anula el denominador. Bueno, pues entonces me pregunta si se puede definir de nuevo la función para evitar alguna discontinuidad. Aquí me piden evitar alguna discontinuidad. Eso me recuerda a la de discontinuidad evitable. Así que voy a ver qué tipo de discontinuidad se presenta en menos 3 y en menos 2 para ver si alguno de ellos es evitable. Y decir cómo se puede evitar. Así que empiezo con el menos 2. Para el menos 2 calculo el límite cuando x tiende a menos 2 de la función, y cuando x tiende a menos 2 de la función, si la sustituyo la x por menos 2, me va a dar 0 partido por 0, que es una indeterminación. Recordar que estas indeterminaciones se resolvían factorizando el numerador y el denominador. El numerador se factoriza sacando factor común a 2 por x más 2, y el denominador, como dije antes, es la factorización del polinomio, que era x más 2 por x más 3. X más 2 se van por simplificación y me queda límite de 2 partido por x más 3 cuando x tiende a menos 2. Cuando x menos 2 me queda en el denominador menos 2 más 3, que es 1, 2 entre 1, 2. Ese sería el límite cuando x tiende a menos 2. Entonces resulta que hay límite, así que esto es una discontinuidad evitable. En x igual a menos 2 se presenta una discontinuidad evitable porque los límites laterales, que además coinciden los dos, me va a dar 2. Así como se puede entonces redefinir la función. Pues la función es evitable de la siguiente manera. Bueno, antes de nada voy a ver la discontinuidad que hay en menos 3. Sustituyo x por menos 3 y en el numerador me queda menos 2. Y el denominador me queda 0. Al quedarme menos 2 partido por 0, el límite es infinito. Si el límite es infinito, ya sé que en la discontinuidad va a ser de salto infinito, y una discontinuidad de salto infinito. Entonces, la evitable se puede redefinir para evitar la discontinuidad. Sí, y la discontinuidad en x igual a menos 2. ¿Cómo? Definiendo la función de la siguiente manera. Aquí la tengo, en x menos 2 hay una discontinuidad evitable, y si yo defino la función tal como está, si x es distinto de menos 2, y 2 si x es igual a menos 2. Entonces, aquí, ¿quién es f de ahora f de menos 2 vale 2. Y el límite cuando x tiende a menos 2 también vale 2. Eso ya lo hemos calculado antes. Entonces, el límite coincide con la imagen. Si el límite coincide con la imagen, en x igual a menos 2 la función es continua. Ahora es continua en menos 2. En menos 3 sigue siendo discontinua, pero en 2 es continua. En el infinito del menos 3, ahora me dice que calcule los dos límites laterales en x igual a menos 3. Aquí calculé el límite global, es un infinito, no especifico si es más o es menos, sé que va a dar infinito, pero si me piden los límites laterales, pues aquí sí ya tengo que matizar el tipo de infinito que es. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Entonces el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es este límite. El x más 2 en principio también se simplifica y queda 2 partido por x más 3. Y ahora obsérvese lo siguiente. Si x tiende a menos 3 por la izquierda, x es, por ejemplo, si tiende por la izquierda es menos 3 con algo, ¿no? Porque tiende por la izquierda, está a la izquierda del menos 3. Supongamos que es menos 3 con 1. Menos 3 con 1 más 3 es un valor negativo.
Es un valor, va a dar 0,1, me va a dar 0, el denominador me va a dar 0, pero me va a dar de naturaleza negativa, un valor muy próximo a 0, pero negativo. Así que este límite es 2 partido por 0, pero por tendencia negativa del 0. Como es 2 positivo entre una tendencia del 0 negativa, más entre menos es menos. Entonces es un menos infinito. ¿Y cuando tiende a menos 3 por la derecha? Cuando tiende a menos 3 por la derecha, llegamos a la misma conclusión aquí, al x partido más 3. Cuando x tiende a menos 3 por la derecha, ahora es del tipo menos 2,9, por ejemplo. Menos 2,9 más 3 es positivo, entonces es una tendencia al 0, pero por el lado positivo. Así que si es por la zona positiva del 0, es positivo entre positivo, es un más infinito. Así que gráficamente lo que ocurre en torno al 3 sería esto que aparece dibujado. A ver si lo dibujo, no lo tengo dibujado, pero sería una asíntota, en menos 3 habría una asíntota vertical, donde a la izquierda del menos 3 aparecería la rama por el menos infinito, vendría del menos infinito, y a la derecha del 3 iría con esa recta, con esa asíntota, hacia más infinito. Eso sería lo que ocurriría gráficamente. Bien. Vamos entonces con el apartado B, me dan una función definida a trozos ahora, que es esta, una función, un polinomio, una parábola concretamente, si x es menos o igual que menos 1, otra parábola entre menos 1 y 3, y a partir de 3 un cociente de 2 polinomios de grado 1. Bueno, y me piden que determinar los valores de a y b para que la función sea continua en menos 1 y en 3. Bien, esto es muy fácil. Para que sea continua en menos 1, primeramente, vamos a ver, pues la imagen tiene que coincidir con el límite. F de menos 1, ¿quién es f de menos 1? F de menos 1 sustituyo el x por menos 1 en la expresión esta, porque es donde toma el menos 1 imagen, es menos 1 al cuadrado por a, es a, menos 2 menos 1, a menos 2 menos 1 es a menos 3, bien, a menos 3 es la imagen en menos 1, y ahora calculo el límite, cuando x tiende a menos 1, tengo que calcularlo por la izquierda y por la derecha, porque si es por la izquierda la función hay que tomar la primera, y si es por la derecha tengo que tomar x al cuadrado menos 5, porque x es mayor que menos 1. Entonces cuando tiende por la izquierda es a menos 3, cuando lo hace por la derecha es sustituir menos 1 por x al cuadrado menos 5, que es menos 4. Bueno, como tiene que ser continua, el límite tiene que coincidir con la imagen. El límite para que haya límite, los límites laterales tienen que ser iguales, así que a menos 3 tiene que ser igual a menos 4, y si a menos 3 es igual a menos 4, ya todo coincide, y de donde a es igual a menos 1. Ya tengo el valor de a, y ahora para hallar b es la continuidad en x igual a 3. Pues lo mismo, calculo primero la imagen, que es f de 3 es 3 al cuadrado menos 5, que es 4, y calculo el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, que sería 4 también, porque tomo la misma expresión, x al cuadrado menos 5, y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Por la 3 por la derecha es b más x partido por 3x menos 2, al sustituirlo por 3, me queda b más 3 partido por 7. Y lo mismo que hice antes, lo tengo que igualar, y entonces b más 3, para que todo sea igual, b más 3 partido por 7 es igual a 4, de donde b más 3 es 28, y b es igual a 28 menos 3, que es 25. Así que ya tengo a y b para que esas dos funciones sean continuas en menos 1 y en x igual a 3. Y pasamos al ejercicio número 5, que me dice lo siguiente. Apartado A. El precio de alquiler de viviendas en un determinado barrio de una gran ciudad sigue una distribución normal, con desviación típica, 265 euros. Queremos que el error cometido al estimar el precio medio del alquiler con un nivel de confianza del 97% sea de 20,7 euros. ¿Cuántas viviendas hemos de tomar aleatoriamente para calcular la estimación? Bueno, este es un problema de intervalos de confianza. Y vamos a empezar con los datos. Vamos a tomar los datos. Y los datos que me dan son los siguientes. X, la variable precio de la vivienda, es una distribución normal de media poblacional nu desconocida y desviación típica 265 euros. Y el nivel de confianza con el que queremos trabajar es del 97%, entonces 1 menos alfa es 0,97. Vamos a calcular el valor característico z alfa medios que me aparece en el intervalo de confianza, y para ello necesito calcular 1 menos alfa partido por 2. Entonces calculo alfa, a partir de aquí calculo alfa, que es 0,03, alfa partido por 2, que es 0,015, y 1 menos alfa partido por 2, que es 0,985. Este valor, 1 menos alfa partido por 2, es el valor de probabilidad acumulada
de la normal tipificada hasta el valor característico Z alfa medios, que es el que tengo que calcular. Así que, ¿qué valor de Z alfa medios tiene probabilidad acumulada? 0,985. Voy a la función de distribución de la normal y busco el 0,985 en la probabilidad acumulada, que sería exactamente aquí, lo tengo, lo marco con el cursor, que proviene del 2,1 en la columna del 7, es decir, 2,17. Ese sería el valor de Z alfa medios, 2,17. Una vez que tengo Z alfa medios y tengo la desviación típica, me piden el tamaño de la muestra, es decir, me piden N, el tamaño de la muestra, pero me dicen que el error cometido sea 20,7. El error cometido es el radio del intervalo y el error cometido es este, Z alfa medios por sigma partido raíz de n, que es el radio del intervalo de confianza, a un nivel de confianza del 97%. El 2,17 siempre proviene del 97%. Bueno, este es el error cometido y el error tiene que ser igual a 20,7. A partir de aquí voy a despejar n. La raíz de n pasa multiplicando. 20,7 raíz de n igual a este producto me da esto, despejo raíz de n, me da 27,78 y para calcular n elevo al cuadrado y al elevar al cuadrado n es 771,7. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas viviendas hemos de tomar aleatoriamente para calcular la estimación? Pues hemos de tomar como mínimo, o 700, bueno, como mínimo no, exactamente aquí 772, porque me dice que n es 771,7, pues con 772 obtenemos el error 20,7. Por lo menos hemos de tomar 772 viviendas. Bueno, y el error ya, si tomo más, pues el error se va haciendo menor que 20,7. Para que sea igual, 772 viviendas. Y para que sea menor, por lo menos 772 viviendas. Bueno, entonces, el apartado estaría resuelto. Vamos con el apartado B, que me dice: en el caso de una población de tamaño pequeño, el precio de alquiler sigue una distribución normal con desviación típica. Aquí me cambio la desviación típica. Una muestra aleatoria de 357 viviendas da como resultado un alquiler medio de 448 euros, a obtener el intervalo de confianza del 93% para el precio medio del alquiler. Bien, este es un problema de intervalo de confianza, es un problema directo, simplemente calcular el intervalo de confianza conociendo ya la media de la muestra, el tamaño de la muestra y el nivel de confianza. Entonces, lo que vamos a calcular lo único que nos falta calcular es el valor característico Z alfa partido por 2. Pero ahora se basa en un nivel de confianza distinto que el anterior, entonces 1 menos alfa es 0,93, tengo que partir de este hecho, de donde alfa es 0,07, alfa medio es 0,035, 1 menos alfa medio es 0,965. Ir a la tabla y buscar probabilidad acumulada 0,965, a ver de dónde proviene. 0,965 anda por aquí, a ver, aquí lo tenemos, está entre 0,9649 y 0,9656. Yo por proximidad tomaría 1,8 en la columna del 1,81 tomaría yo. Entonces aquí vamos a ver qué valor he tomado. 1,81, el mismo, 1,81. Entonces, una vez que ya tengo Z alfa medios, ya tengo todos los elementos para formar el intervalo. Y el intervalo es la media muestral, que es 448, más menos, y ahora el radio del intervalo es Z alfa medios, que es un 81, por sigma, que es 134, partido por la raíz del tamaño de la muestra, que era 357. Es decir, que sería 448 más menos 12,83, aquí tengo el radio, y si lo quiero dejar en forma de intervalo, con su extremo inferior y su extremo superior, le resto 12,83 de 448, obteniendo el intervalo inferior, y le sumo el centro a 448, el radio 12,83, obteniendo 460,83, y aquí tengo el intervalo de confianza pedido. Esta sería la solución del apartado B. Vamos con el ejercicio 6 y último, que es el siguiente. Una empresa juguetera lanza un mercado un nuevo modelo de balón de playa que fabrica en 3 plantas A, B y C, de las que salen respectivamente el 45, 21 y 34% de la producción. Se ha detectado un fallo en la máquina utilizada en cada planta para aplicar los colores. De hecho, sale defectuoso el 1% de los valores procedentes de A, el 3% de los procedentes de B y el 2% de los de C. Seleccionamos un balón al azar de entre todos los que han salido a las 3 plantas. Probabilidad de que no sea defectuoso y haya pasado por la máquina a la planta. Bueno, esto es un problema de probabilidad típico.
donde se estudian dos variables, una que es en qué fábrica se produce el balón, serían 3 casos, ABC, y una vez fabricado en cada una de ellas, es estudiar si tiene defectos o si no tiene defectos. Así que esto es un diagrama de árbol clarísimo, así que elegimos un valor al azar, que es lo que nos dice el experimento aleatorio, y si elegimos un valor al azar puede ocurrir que sea de la planta A, de la planta B o de la planta C. ¿Cuál es la probabilidad que sea de la planta A? Pues de la planta A es, como es el 45%, los que salen de la fábrica, pues sería 0,45. Eso sería la probabilidad en la planta A. En la planta B sería 0,21 y en la planta C sería 0,34. Una vez que el balón sale de la fábrica, ¿presenta algún defecto o no presenta algún defecto? ¿Fallo o no fallo? Es decir, defecto le llamo D y no defecto le llamo N. Puede presentar defecto o no. Lo mismo ocurre si sale de la fábrica B y lo mismo ocurre si sale de la fábrica C. Ahora bien, me dice que defectuoso sale el 1% de los que proceden de la planta A. Entonces, esta D, la primera D que procedente de la planta A, es el 1% de defectuosos, es decir, 0,01. Eso sería la probabilidad. Por tanto, es no defectuoso, la diferencia 1, 0,99, que no lo pongo. Si no me hace falta, pues ya no lo pongo. Pero si queréis completar el diagrama, podéis poner el 0,99 aquí en la rama de la N. El 3% de los que provienen de B también son defectuosos, 0,03, y de los que proceden de C es el 2%, 0,0, perdón, el 4 tiene que ser. A ver si me he equivocado aquí. Y sale defectuoso el 1% de los que proceden de A, el 3% de los procedentes de B y el 2% de los que proceden de C. Bueno, aquí hay un error, aquí, perdonar, se me ha deslizado un error y es 0,02. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a ver ahora hacer el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso y haya pasado por la máquina de la planta A? No defectuoso y haya pasado por A es N y A. Aquí no hay ningún condicional previo, entonces es una probabilidad directa, pero de una intersección, de que ocurra N y A. N y A, por eso pongo el 0,99 aquí, porque lo voy a necesitar. Bueno, completo. Completo aquí sería 0,20, repito, 0,02 y aquí 0,98 según el enunciado del problema, ¿eh? Entonces, el apartado A sería probabilidad de que no sea defectuoso y proceda de la planta A. N y A. N y A es lo mismo que A y N, porque la intersección es conmutativa. A y N o N y A es el seguimiento de estas dos ramas. 0,45 por 0,99 es el producto. O 0,99 por 0,45, da lo mismo. Este sería el resultado del apartado A. Y el apartado B, si no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido de la planta B? Esto sí es una condicional. Y la condición es que no sea defectuoso, es decir, la condición es N. Y probabilidad de que haya salido de B, es decir, probabilidad de B condicionado a N. Bueno, pues la probabilidad de B condicionado a N es la probabilidad de B intersección N partido por la probabilidad de N. Y la probabilidad de B intersección N es la rama B y N es 0,21 por 0,97. Pues aquí también hay otro error, es 0,21 por 0,97, no por 0,67. Volver aquí a corregir esto. 0,21 por 0,97, porque es probabilidad de B y N, y partido por la probabilidad de N. Y la probabilidad de N es que proceda de A, N de A, N de B o N de C. Sería 0,45 por 0,99, más 0,21 por 0,97, no por 0,67, y más 0,34 por 0,98. Aquí, sin embargo, está bien el 0,98 y está mal aquí el 0,96 por los errores. Bueno, aquí, salvando los errores, esos dos errores que aparecen en las cifras, el problema está claro cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Esto no coincidiría con el valor real porque el apartado B me influye estos dos fallos que he tenido aquí. Pero el problema es muy facilito, no tiene ninguna dificultad. Bueno, pues perdonad los errores que se han deslizado en este ejercicio y vuestro profesor siempre tendrá la palabra finalmente. Yo espero haberos echado una mano, ayudado en la medida de mis posibilidades y os espero en el próximo vídeo.